gracias para vosotros todos por asistir a este acto. Me gustaría decir que he recibido personalmente muchísimas adhesiones al acto y disculpas por no poder venir porque están en la manifestación feminista. Entonces, más o menos participamos de la misma cosa, solo que con años, casi siglos ya de diferencia. Pero se ve que las causas siguen persistiendo, no se terminan casi nunca. Bueno, yo todos los años asisto en el cementerio de Ciriego el día 27 de octubre a un acto que organiza fundamentalmente AGE y la CNT en memoria del cariñoso que mataron ese día y la gente alrededor de podemos decir, su constelación vital, que están allí enterrados también. Entre ellos está pues la guerrillera más conocida como tal, como se la pueda llamar, y se la llama guerrillera, y es la única que, digamos, estuvo con las armas en la mano en aquellas batallas, y es Lola Lavín Gómez, del pueblo de Río Tuerto, en la Cabada, al lado de la Cabada. Por cierto, esto de las armas en la mano, quería decir una cosa sobre por qué hay tanta dificultad en reconocer la labor de los guerrilleros. ¿Por qué? Bueno, pues a mí cuando te oía, Dolores, cuando te oía, me recordé que en México existió una cosa muy parecida, de lo que se ha oído hablar, pero que no tenemos mucha idea, en España más que en México, ¿eh? En México no saben ni de qué estamos hablando. Los cristeros. La revolución de los cristeros. Resulta que la Iglesia Católica organizó contra la revolución laica de México una guerrilla armada que se llamaban los cristeros y mataban, secuestraban y hacían actos de ese tipo por métodos violentos, por métodos con las armas. Y esto duró hasta el año 29, terminó el año 29, este movimiento. Después del 29, y eso inspiró mucho, ese movimiento inspiró mucho a España en los años 30. En los dos lados, Pero a lo que me refería ahora es que ese movimiento, hubo un pacto después entre la Santa Sede y el gobierno del PRI de México para que no se volviera a hablar de eso en absoluto, que desapareciera ese acontecimiento por completo. A la Iglesia le interesaba porque no podía consentir que en nombre cristiano se hiciera una lucha armada. Eso es la postura del Vaticano. Y entonces el partido del PRI en México tampoco le interesaba lo que habían hecho el gobierno mexicano para exterminar a los guerrilleros cristeros. Hay una novela de Álvaro Pombo que habla de este asunto y hay una película que se llama Los últimos cristeros, pero ahí empieza a haber alguna literatura sobre el tema y concretamente de historiadores franceses, no mexicanos. Y el argumento es que con las armas en la mano no se puede legalizar. Y ese es el problema que tiene la democracia española, yo creo, se me ha ocurrido que puede ser por ahí con lo que son reacios a reconocer este asunto. Claro, faltos de todo rigor y de toda razón, pero es así. Bueno, yo voy al acto de este 27 o 28 o 26 de octubre, depende de cuando caiga el sábado, porque hace 44 años ahora, 44 años escribí el libro Los torvos y fieros motivos de cariños. Es un título muy raro. Torvos y fieros motivos. Lo sustancial de ese título es la palabra motivos. Motivos. No ni fieros, que es un adjetivo,
ni Torbo, que también traje yo. El motivo. ¿Por qué pasaba aquello? Y claro, en el año 78, en el verano, todavía no estaba aprobada la Constitución, que fue en diciembre. Todavía no estaba aprobada la Constitución. Y todavía no se hablaba para nada en ningún sitio de estas cosas. Para nada en ningún sitio. Y claro, cuando a mí me dio por investigar esos años, investigar estos movimientos que hubo en España y de los cuales trae cola hasta hoy y seguirá trayéndola, una terrible y dolorosísima cola de la cual todos o muchísimos de nosotros participamos en alguna de sus fases de esa cola, de esa estela, pues en aquel momento lo primero que vi es que los motivos no los sabía nadie. Había que explicar los motivos. La palabra motivo viene de motus, y motus significa movimiento. ¿Por qué llevó a moverse a la gente española en esa dirección? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Y es que en aquel momento el qué había pasado era la gran pregunta, que no se sabía. ¿Qué había pasado? Pues todavía hay bastante debate de qué pasó en España. ¿Cuál es el problema que hubo en España para que los españoles empezaran a matarse entre ellos ferozmente y que no acabara nunca ese tema? ¿Qué había pasado? Había pasado, fundamentalmente, ahora ya lo dice claramente la Ley de Memoria Histórica, lo dice claramente y no deja ninguna duda. Porque si acaso la tenía alguno, que todavía lo tienen, pasó que hubo un golpe militar en el año 36. Hubo un golpe militar en el año 36. Si ese golpe militar no hubiera existido, pues habría ganado tocaba el año 40, a lo mejor otras elecciones y hubiera ganado la derecha. Pero no hubo eso. ¿Qué pudo haber pasado también? Que el año 36 dan el golpe militar, se da por hecho que hay un golpe militar y la gente, pues bueno, pues se pliega y acepta un golpe militar, como tantos golpes militares que ha habido en la historia. La gente no se revela, la gente se calla y no hubiera pasado nada, o muy poco. Desde luego no habría corrido la sangre 3 años seguidos y después la cola como tantos litros de sangre corrieron. Pero claro, eso no les llevaba en cuajo a la República. La República plantó frente, y plantó frente con sus militares, porque no todos los militares se sublevaron. Primera, no todos los militares se sublevaron, ni muchísimo menos. Lo que sí pasó con los militares que no se sublevaron es que los fueron liquidando poco a poco a todos. Los fueron fusilando poco a poco a todos. A todos. La primera víctima, el primer colectivo víctima del golpe de Estado fueron los militares. Por eso decimos un golpe militar, sí, pero de unos militares contra otros militares. Y después pasó también, un fiero motivo también, fue que los sindicatos, fundamentalmente los sindicatos de aquel momento, y los partidos del Frente Popular que gobernaban en coalición, en aquel momento también, se armaron y salieron a la calle a defender el estatus que habían votado los españoles. Mejor o peor, pero era el estatus que habían votado los españoles. Y salieron a la calle a defenderlo. A la calle y a las trincheras y a los frentes. En una lucha valiente y durísima que duró 3 años. Y que vinieron, como acabas de decir, otros ciudadanos de todas las partes del mundo a ayudar a este movimiento. Eso es lo que pasó. Esos son los motivos. Bueno, pues en Cantabria pasó también eso. Y aquí está el Cariñoso. Cariñoso era de un pueblo que se llama Lérganes, un sitio que se llama Los Prados, con una familia asentada, porque eran comerciantes allí en la zona esa. Tenían, el abuelo, que era el Cariñoso verdadero, era el abuelo, que
tenía transportes, compraba y vendía. Iban a Torre la Vega al mercado y traían para la Trasmiera. Cogían el Trasmiera o lo llevaban a otro sitio, con un carro de vacas, de bueyes, y después ya, cuando llegó el tren a Llerganes, pues aquello ya se transformó y tuvieron que transformarse también ellos en hacer la familia, en poner pues, negocios pequeños, almacenes, etcétera, etcétera. Era gente que estaba situada. En Santander, los partidos políticos y el Frente Popular, los partidos del Frente Popular y sobre todo la UGT y la CNT armaron o buscaron la manera de apoyar a la resistencia con sus militantes. Hicieron una campaña de captación. No todos los chavales de la época quisieron ir al frente. Algunos se escondían. Lo cuento en el libro. Los que se escondían. ¿Y qué represalias hacían los sindicatos con los que se escondían? Por ejemplo, iban a revisar ganado a los pueblos para el frente, para alimentar al frente, pero al padre del chaval que se había escondido no le quitaban una vaca, le quitaban todas. ¿Por qué? Porque ya que no tienes un hombre para ir al frente, por lo menos paga con las vacas que tienes. Así era la filosofía del momento. Y muy violenta y muy dura. No era capricho. Bueno, pues la CNT y un señor que se llamaba, que luego llegó a ser de la CNT, pero en aquel momento no era de la UGT, era el Comité del Puerto de Santander, de Trabajadores del Puerto. Era la Federación de Obreros Montañeses, la FOM, que pertenecía a la UGT. Pero luego se cambiaron, digamos, el líder nato del asunto, se llamaba Jesús González Malo, se cambió a la CNT por problemas internos en el sindicato. Pero se habían distribuido la provincia para captar socios, para captar militantes de distintos, entre todos. Bueno, pues yo me encargo de la zona de Liébana, yo me encargo de la zona de Campó y vosotros, lo de la CNT, la zona del Miera. La zona del Miera. Y ahí consiguieron, lo de la CNT, una serie de muchachos dándoles instrucción, afiliándolos, dándoles educación y literatura. Por ejemplo, el cariñoso, Pepín González, Pepín el cariñoso, pues no leía mucho literatura, pero su hermano, Sabio, era un gran aficionado a la prensa y a la literatura que difundía la CNT. Bueno, formaron un batallón que le pusieron el nombre de Libertad a este batallón y le mandaron a combatir a Asturias. Aquí cuando cayó el frente del este y del sur fueron hacia Asturias. Y el cariñoso, su hermano y a otros de esos pueblos fueron a Asturias y combatieron en Asturias. Cuando fueron derrotados, bueno, antes de esto estaba cada uno en su sitio. Por ejemplo, Pica el Cariñoso estaba en San Roque de Reuniera, trabajando en la panadería de unos tíos. De unos tíos que acababan de venir de América, bueno, que habían estado en América, que se llamaba Bian, se apellidaba Bian, y tenía una panadería en San Roque. Y ahí trabajaba como un buen mozo que era, Pica Cariñoso, y no tenía ningún problema de ninguna clase. Asistía a las reuniones y cuando le mandaron ir al frente, fue al frente, y todo. Y cuando cayó el frente de Asturias y ya no hubo lucha en Asturias, esta gente volvió otra vez para acá, como contó Marisol antes. Volvió poco a poco por los montes hasta su pueblo. Y se marchó a cara descubierta a Miera, a San Roque, a donde había estado trabajando. Pidió otra vez trabajo y empezó a trabajar sin ningún problema. Pero claro, había también organizada la constelación contraria. Esta es la constelación de izquierda, la constelación de los combatientes pro-república, pero también los otros estaban formados otra constelación fuerte.
Y esa constelación sabía que tenía que hacer lo posible por seguir las consignas y la ideología que había impregnado el movimiento nacional, que era que había que eliminar a la izquierda. Esa era la ideología y eso era el objetivo. Hay que eliminar esto es un cáncer. Esto hay que sacar y quitar. Y eso se transmitía desde los generales hasta el comité local, la falange, del pueblo conquero. Eso iba también de arriba abajo. Y lo que hicieron en la zona de Miera, lo que hicieron los combatientes de allí, fueron uno por uno de los que acababan de venir del frente, los fueron deteniendo a todos y llevándolos a interrogar. Cuando fueron a buscar a Pilla el Cariñoso, dice, bueno, pues ven, que hay que ir, pues se va. Ayer gané. ¿Hay que declarar? Pues bien, vale, a declarar. Pero la declaración dura una mañana, pero no 4 o 5 días, sin comer nada. Entonces ya empezó a mosquearse de por qué no acababan de pedir la declaración. Y le dijo al rey de los campos, que ya salió aquí citado, que era el guardia municipal, oye, a ver si me pedís la declaración, que tengo que ir a hacer el pan, que le dijo a mi tío que no tardaba más que una mañana. Dice, bueno, mira, la declaración tuya ya está hecha. La declaración tuya ya está hecha. ¿Qué decir? No hace falta que la hagas. Y oyó la conversación de que le iban a matar. Entonces tuvo la habilidad de hacer con una cuchara que le habían dado para comer una llave. Y con esa llave consiguió escaparse. Se encontró con el rey de los campos, que le quiso echar el alto, pero le pegó un par de bofetadas, se le tiró al suelo, le dejó desmayado y escapó al monte. Y ese fue el origen del Cariñoso. Ese fue su origen. Luego empezó el rosario de declaraciones de las mujeres de la familia, fundamentalmente. La madre, las hermanas. Tenían no sé cuántas hermanas. Bueno, tengo aquí la lista, pero ya ha dicho Marisol más o menos los nombres para avanzar un poco más. Todas ellas detenidas, todas ellas a la prisión provincial, al Tribunal de Orden Público, a declarar. Y cuando el Capitán Norte, que era un señor, no sé si habéis oído hablar del Capitán Norte, pero el Capitán Norte cuando les veía venir, pues al oír la palabra Cariñoso, decían los Cariñosos, pues inmediatamente las llevan adentro y las envía a las mujeres y a los hermanos también. A un hermano pequeño que tenía que se llamaba Ramiro, que pues los torturaban, les pegaban unas palizas y les daban, bueno, les trataban muy mal en la prisión, en orden público, para ver si conseguían la información que pretendían. La información que pretendían es ¿dónde está el Cariñoso? ¿Dónde está el Cariñoso? Algunas de ellas venían tan inocentes que dicen, pues el Cariñoso está en San Roque de Remiera. Dice, pero ¿y por qué? Y dice, no, es que el Cariñoso, pues ¿qué dicen ustedes? Si el Cariñoso es mi abuelo, que es el que llaman Cariñoso. Dice, no, nosotros decimos tu hermano. Ah, mi hermano no sé dónde está. Y si supiera tampoco se lo decía. Bueno, ahí hubo una violencia tremenda que se extendió como un círculo a toda la familia que se llamaba Lavín por parte de padre y Cobo por parte de madre. A esa familia fue la primera víctima, pero después había otros también de esa misma constelación de izquierdas que fueron deteniendo y que fueron masacrando a las familias. Otros muchos. En el libro mío está todo explicado y luego otros libros que vinieron después también. Bueno, el hecho es que la cosa avanza en la historia, avanza poco a poco así, y llega un momento en que, como dijiste incluso el número, de 16 personas presas en la cárcel de la familia Cariñoso. 17. Y el número de mujeres que fueron detenidas,
torturadas, etcétera, etcétera. En total llegan a 26. He contado ahora repitiendo papeles, 26. Bueno, de esas hay que destacar, yo destaco sobre todo a Teresa Cobo. Teresa Cobo es la madre de Pin el Cariñoso, de José Lavín Cobo. José Lavín Cobo. Estaban separados, los Cobo Lavín estaban separados. Padre Ramiro y ella se habían separado. En aquel momento, como la República había autorizado el divorcio, las separaciones no llamaban mucho la atención. Era una cosa normal. Ramiro andaba por los Lierganes trabajando por allí, pero no era una cosa ofensiva como fue después. El ser separado. Había coexistencia pacífica dentro de los problemas de los matrimonios, pues esto no era una cosa rara. Pero Teresa tenía muchas dificultades para sobrevivir. Tenía pocas posibilidades de trabajo. Tenía poca fincalidad. Tenía poco ganado o ninguno. Y entonces ella lo que se dedicaba a hacer era pescar clandestinamente truchas en el Miera, haciendo butrones en la orilla de lo que llaman la isla, que está debajo de Angostina. Allí ponía butrones y ahí pescaba truchas y las iba a vender al Cantábrico de Llévenes, fundamentalmente porque eran familiares de ella, y al Hombre Pez. Y de eso vivía prácticamente, poco más. Poco más. Entonces hay un episodio de las dos constelaciones chocan constantemente. Se encuentran unos con otros constantemente y se pegan unas palizas terribles y tienen pistola todos. Un día se encuentran, Teresa está pescando truchas y hay uno que se apellida Casar que persigue y está diciendo que va a matar a Pin el Cariñoso en cuanto le pille, que le están buscando. Y habían sido muy amigos de niños, de chavales. Pero la política los había separado. La militancia los había separado. Entonces el Casar decía, en cuanto le pille, le mato. No tengo marcado el segundo que matarle. Y el otro, pues trataba de defenderse. Y un día se encuentran en la isla, delante de su madre. Entonces va a Casar. Saca la pistola y le pega unos cuantos tiros con tan mala suerte que se le encasqueta la pistola y no le da. Entonces está a merced del Cariñoso. Le pudo haber matado. Y fue su madre, Teresa, la que lo impidió. No, hijo, no te pierdas. Déjale. Volvió otra vez a encontrarle en un leñero, porque había unos serradores lebaniegos allí haciendo la leña, la madera, y ahí se encontraron otra vez, y ahí le tuvo a tiro otra vez, y en ese momento le mató. Pin a Casar. En ese momento le mató. No es el único al que mataron, como tampoco es los únicos los que mataron los falangistas y el Somatén. Falangistas, Somatén, Guardia Civil y Policía. Y ya después, avanzado el tiempo, el ejército. Porque hicieron un vaciado de la zona alta de los montes de Miera, un vaciado de ganado, obligando a reunir las vacas. Viven de las vacas los paseos. Entonces, las vacas tienen que estar en las cabañas y en los prados. Pero estos hicieron un vaciado, una demarcación, para que no pudieran subir la gente a los montes, para que no pudieran, sí, apoyar o auxiliar a los del monte. Y esto duró casi un año, y se les murieron muchísimas vacas. Por cierto, hubo un ganadero que era sacerdote, que compraba las vacas, las
atenderlas y se les moría, y las vendía a precio normal en Santander, en la zona de Solares, en toda esa zona. Traficante, un sacerdote bastante indecente en aquel momento, que se aprovechó de las circunstancias. Bueno, Lola Lavín sí que merece la pena destacarla, y Teresa sobre todo. Quiero hablar de una niña que se llamaba Ana, que en las pesquisas de la Guardia Civil, buscando a los emboscados, le preguntaron que dónde estaban los emboscados. La niña tenía 16 años. Dijo que no sabía, pero tenía un primo en el monte. Esa niña la llevaron a las oblatas. La palabra oblatas es algo así como el terror, y allí murió y además murió de una manera indecente, porque murió de hambre en el convento. No la dejaban comer, las comían, no les dejaban hablar tampoco. Les ponían un esparadrapo en la boca en forma de cruz para que comieran lo que justamente les dejaban en ese momento. Era un sistema de reeducación de mujeres que más o menos podían caer en el tema de la prostitución. Para eso era la institución. Pero en ese momento juntaron a niñas, chavalitas de los pueblos, que tenían que castigarlas de esa manera. El esparadrapo famoso. Y esta niña ahí enfermó de tuberculosis, Ana, y murió de mirones. Bueno, voy a pasar la familia David y voy a centrarme ahora en la otra familia, Solano. La familia Solano, Otí. Se repiten los nombres, así que os ruego que pongáis un poco de atención a los nombres porque si no nos perdemos. Hay dos Marías. María Otí y María Solano Otí. La primera es la madre y la segunda es la hija. María Otí y María Solano Otí. No confundáis. Esto pasa como cuando en Macondo, en 100 años de soledad, hay tantos buen días que si no haces un esquema no te entiendes. Pues aquí lo mismo. María Solano es hija de María Otí, como digo, y su madre y su padre eran de la zona de Cavada, y emigraron de jóvenes, se casaron y emigraron a Estados Unidos. En un pueblo se llamaba Miami, que no es el Miami de las películas, sino un Miami en Arizona, en el desierto, cerca del Cañón del Colorado, donde había unas importantes minas de cobre. Esta gente fue en plan de trabajar en las minas de cobre, pero la mina de cobre, la minería de cobre es bastante enfermiza. Y Francisco Solano, que era el señor que iba a trabajar en la mina, enfermó rápidamente. Y entonces pusieron un baruco allí en el pueblo de Miami, un bar, para poder sacar algo para sobrevivir. El bar lo dedicaron a dar comida española. Y de alguna manera pues estuvieron viviendo de eso durante una temporada y tuvieron dos niños. Al uno le pusieron Francisco, como el padre, y al otro le pusieron María, como la madre. Dos niños. Cuando se agravó mucho la situación del padre, de Francisco Solano, y el bar no daba para mucho tampoco, lo que hicieron fue venirse una vez a la Cavada.
consiguieron unas pequeñas fincas y se dedicaron a ver si ahí podían sobrevivir. Y ahí estaba Francisco el joven, trabajando con María, la mayor, María, en la finca, y la hija de vez en cuando aparecía a trabajar, pero no se le daba nada bien trabajar en el campo. A María Solano Oti, no se le daba nada bien, la mujer del cariño. Es más, le gustaba más venir a Santander, y como aquí tenía una madrina y la cafetería Gómez eran también amigos, pues tendía mucho a venirse a Santander y escaquearse, diciéndolo así, de las labores del campo. Esa era la que acabaría siendo la mujer del cariñoso, la chica esta. El cariñoso entonces estaba tranquilamente por allí, por la zona de aquello de Lérganes. Era un muchacho elegante, muy majo, muy fuerte, con mucho éxito, y sobre todo era muy amigo de Francisco Solano, del joven que acababa de ir de Arizona. Se hicieron muy amigos y frecuentaba mucho la casa de donde estaba ese muchacho. Y ahí conoció a María, que la llamaban de Monte Cuca, a Cuca sola. Ahí la conoció. Y ahí se hicieron amigos. Pero como él después se tuvo que echar al monte, tuvo otras amigas, muchas amigas, por el monte. Por cierto, tengo que decir como paréntesis que de las mujeres que aparecen en la novela El Cariñoso, hay 3 mujeres que son ficticias. Son trucos literarios del autor. Son personajes que se les da la función narrativa para contar la historia. Son narradores en tercera persona. Una de ellas es la narradora que se llama Laura en la novela y que responde a la suma de otras mujeres que sí son reales y que esa ficción novelesca aporta a la narración documentos que sí son reales y escritos. Es decir, yo cuando hice esta novela me basé en documentos escritos, relatos concretos de gente viva, pero le di una forma literaria para poderlo contar de una manera especial. Son las únicas 3 que son ficticias. Las otras 2 son 2 mujeres también que aparecen y que también encarnan a muchas mujeres. Aparecen en la consulta de un médico de Santander. Un médico viene a consultar algo con los niños y entonces conversan de lo que pasa en sus pueblos, unas de Cabezón de la Sal, para contar también ahí lo que pasaba en Cabezón de la Sal con el famoso follolero y otras cosas que pasaron por allí, y los incluyo ahí en ese relato. Y la otra sí era de Penagos, cerca de mí. Ahí se cuentan entre ellas aventuras reales y hechos reales, pero con una envoltura literaria. Pero ahí lo que me interesa a mí más era que cuando iban a ver al médico y le pregunta al médico ¿de dónde eres? Le dice, yo soy de Penagos. Dice, hombre, de la tierra del Cariñoso, lo conocerás bien, ¿no? La ayudarás y tal, le tenéis bien tapado. Y una consulta de esas fue antes del 17 de octubre y otra fue después. Y cuando esta mujer vuelve, y eso es real, cuando vuelve al médico, le dice, ¿sabe usted dónde mataron al Cariñoso? Dice, sí, hombre, en Santa Lucía 44. Dice la pasiega, bueno, pues parece que estaba más cerca de la casa de usted que la mía. Eso sí fue real. Bueno, la matan al Cariñoso el día ese que os digo. Para eso hay una tradición de un enlace que tenía, un enlace que se va le detienen porque unas mujeres también de la Cabala, pues le dicen a la Guardia Civil, bajo amenazas, bajo palizas,
que saben quién es el enlace. Que lo único que saben es quién es el enlace. Y lo descubren en el cruce de Solares. Ahí encontraron al enlace de Cariñoso. Entonces, una vez encontrado el enlace de Cariñoso, aparece rápidamente el Cariñoso. Era el último domingo de octubre. Está escondido en la casa de María la Mayor, de María la Solana, de María Otí, de María Otí, me confundo yo. María Otí estaba en la casa que ella tenía la guardilla y cuidaba todo el portal. Cuidaba el portal, era la portera, el número 44. Guillermo Gómez Martínez Conde, ¿os acordáis de él, que fue el presidente del Parlamento? Vivía en ese portal y fue testigo de todo. Lo contó. Bueno, pues viene el enlace y le dice al Cariñoso que le están buscando y que tienen que marcharse corriendo. Pero ella entonces había montado la Guardia Civil y la policía combinadamente la operación del Vidarte. Se toman el portal, se colocan allí y le van tirando tiros al Cariñoso a medida que va bajando, de tal manera que cuando llega a la calle ya está acribillado a tiros. Y eso puede parecer que es el final de la historia. Pues todavía queda un poco. Porque, como se ha dicho, muere el Cariñoso acribillado a tiros. La portera, María la Vieja, la detienen y la juzgan en un juicio sumarísimo y la acusa el fiscal de ser la alcahueta de todo esto que le ha pasado, porque no tiene vergüenza, ahí está en los autos, no tiene vergüenza de tener a su hija sin casar, amancebada, con un criminal, con un hombre de la calaña del Cariñoso. Es la que peor trata al tribunal de todas, pero por esa razón moral. Y la fusilan. Por cierto, la llevan a la cárcel, la tienen en la cárcel una temporada, y cuando la fusilan, aquella noche anterior a la fusilarla, ella había escrito una carta a su hijo Francisco, ¿os acordáis? Su hijo Francisco, que ya no vivía en la Cabada, sino que se había marchado a México cuando lo vio tan malo, se marchó a México. Y allí puso un pequeño rancho, y ese es el hermano que tenía ella, que tenía María Solano. Bueno, pues esa carta la recordaba toda la gente llorando, porque fue una carta absolutamente impresionante. Querido hijo, pues contándole lo que había pasado y cómo ella va a morir al día siguiente fusilada por haber hecho, no sé qué había hecho, la verdad. Bueno, no termina ahí la historia porque María, la joven, la que estaba casada, no casada, la que estaba con el Cariñoso, esta muchacha estaba embarazada. La cogieron, cuando eso la cogieron embarazada. Y como estaba embarazada, estuvo juzgada y condenada a muerte, como su madre, la tenían que haber matado el mismo día, pero como estaba embarazada, digamos que le perdonaron la vida, porque parece ser que en sus códigos no se puede fusilar a una mujer embarazada, aunque yo he visto después que sí, que algunas las mataron, pero esta no. Y al estar embarazada no la pudieron matar, pero como contaste, Marisol, la pegaban patadas en el vientre para que abortara. Y no abortó, pero la intención era esa. No abortó. Nació de esa unión, de ese embarazo, nació una niña que se llamaba, le pusieron claro el nombre del padre, José, o Josefina.
Josefina. Le pusieron el nombre Josefina, en honor de José el Cariñoso. Y no sé qué tiempo puede estar con la madre, no me acuerdo ahora porque de su día lo supe, pero no muchos meses puede estar una niña recién nacida en la cárcel con su madre. Tienen que sacar. Entonces se hizo cargo de ella, ¿quién? Teresa, la madre de Cariñoso, que apenas tenía para vivir y estaba además presa en los salesianos. Cuando mataron al Cariñoso, fueron a buscarla para que reconociera el cadáver y pidió por favor que no se lo obligaran a hacer, pero que se fijaran en que si tenía una señal, una herida, una cicatriz en una nalga, era él. Porque cuando era niño, andaban por allí velando por Vierganes entre los chavales y estaban vacilando a un zapatero cheposo y el zapatero le tiró así con una navaja y se la clavó en la nalga. Y entonces esa cicatriz la tuvo el Cariñoso toda la vida. Dijo la madre, si tiene una cicatriz, sí, es Pi. Pero ella la indultaron para que no tuviera que ir a ver el destrozo que habían hecho con su cuerpo, de tantos tiros. Bueno, pues Teresa dijo que la niña se la quedaba a ella. Entonces la soltaron, la mandaron ir la dejaron irse a Viernes, a Angostina, se llama el pueblo, con la niña. Ya crió ella. La crió Teresa. Ya os dije cómo vivía esta mujer, pescando truchas y poco más. Pero sacó adelante a Josefina y cuando Josefina cumplió 12 años, pues un día llega un coche imponente a Angostina. No, Angostina no, porque no hay carretera abajo. Y un señor... No, antes viene un coche no tan imponente, y viene un señor a hablar con ella. Porque la abuela se había tenido que venir a servir a Santander. Y llega ese señor que se llamaba Julián Ortiz, dice que viene de parte de su madre y que está en la cárcel en Guadalajara, que viene de parte de su madre que quiere hablar con ellas. Pero la madre está, como digo, sirviendo en Santander. Y habla con ella, con la niña, y con una tía, se llama María también. Habla con ella y dice, mira, van a soltar a su madre. Está en la cárcel y la van a soltar. ¿Por qué? Pues porque estamos en el año 54 y el año pasado Franco y Eisenhower firmaron unos acuerdos, el pacto de Estados Unidos y Franco, por lo cual pues resulta que vamos a tener aquí las bases, pero los Estados Unidos piden que esto sea lo más parecido a una democracia. Y hay una periodista en Estados Unidos que ha publicado allí que resulta que hay una española que en realidad no es española, que es americana y la tiene en la cárcel. Y se llama, es tu madre, se llama María, y es tu madre. Y la niña, bueno, casi no conozco a mi madre, no hemos hablado casi nunca. De vez en cuando nos manda algo de dinero porque se dedica a bordar y manda para llevarme allí a verla pues cada 2 años, así. Bueno, la niña no quería irse para nada, ni quería saber nada de su madre. Quería saber solo de su abuela. Bueno, el hecho es que aquel señor, aquel Ortiz, le dice, bueno, mira, yo creo que lo tienes que pensar y te tienes que ir con tu madre porque se va a ir a Estados Unidos y esta es una oportunidad para ti excepcional. La niña 12 años, ¿eh? Los que tengamos conocidas de 12 años sabemos cómo son las niñucas en esa época, ¿eh? Muy cubarduca y no sabía qué decir. Pero tenía una decisión bien tomada de que no se iba y dejaba sola a su abuela. Eso es lo único que tenía claro. Bueno, pues le dice
dice este hombre, mira, vuelve otra vez y dice, mira, aunque no te vayas a Estados Unidos, yo creo que tienes que ir a Madrid a decir adiós a tu madre. Porque ahora mismo tu madre está en la embajada de Estados Unidos. Acaban de hacer nueva una embajada ya impresionante, un ministerio buenísimo. Y pasas, podrás estar allí con ella unos días hasta que se vaya, entonces tú ya te vuelves si quieres. La llevan a Madrid, vienen a buscarla, la llevan a Madrid, vienen un par de diplomáticos con un coche, sí, un gran coche, y se la llevan a Madrid. Y en Madrid la tienen, pues unos días en la embajada, donde la madre está haciendo limpieza y cosas de estas, la tienen allí y le comen el coco. Primero la madre, luego los familiares que tienen en Madrid, aconsejándola que se vaya. Y todo el mundo diciéndole, tienes una oportunidad que miles y millones de personas desearían irse a vivir a Estados Unidos. Pero es que tú no tienes ni idea de lo que es eso. La niña el día que llama todo. Hasta que un día ya la llevó directamente un diplomático de gran rango y la trató de manera extraordinaria. Y mira, estas oportunidades no se le presentan a la gente fácilmente. A ti se te presenta, vete con tu madre. Y bueno, Josefina dijo que sí, que se iba. Bueno, pues la pusieron todo muy deprisa, la pusieron las vacunas que hay que poner y las llevaron en un tren hasta Algeciras. ¿Se le acabó el tiempo? En Algeciras la estaba esperando un señor con un barco, pequeño barco, y la llevaron a un transatlántico que estaba fondeado un poco más allá y la estaba esperando. Un barco extranjero. Ellos no saben ni de qué nacionalidad, pero iban muy enfermas por las vacunas, se la había intentado la vacuna. Hicieron una travesía horrorosa, y la estaban esperando en Nueva York. González Malo, Jesús González Malo, aquel que os dije que estaba en el muelle de Santander, Carmen Aldecoa, que era la compañera de él, y una niña, hija de González Malo, que se llamaba Menchú. Esa era la familia que habían hecho todo para llevarlo hasta allá. Que incluso habían escrito, Carmen había escrito aquel artículo que dio origen a la protesta de que había una española que era americana y estaba presa. Porque esto llevaba una revista que se llamaba España Libre y formaban parte de una confederación de españoles en el exilio. La confederación que ahora mismo Confederación Hispana del Exilio. Era un movimiento importantísimo que se llegó a formar allí, que llegó a presidir Hannah Arendt, por ejemplo. Albert Camus formaba parte de ese movimiento. Noam Chomsky, y no digo más. Bueno, ¿la estaban esperando? No estaban esperando. Habían quedado en el muelle, salía, llegaba al barco, pero ahí se encontraron solas y sin nadie que las esperara. Se habían confundido de día los González Malo. Y ahí, pues, en el vísperas de Navidad, en Nueva York, en el muelle, solas, muertas de frío. Entonces, un puertorriqueño que hablaba castellano las orientó, llevaron un teléfono y consiguieron ya irse a la casa de acogida. Bueno, la casa de acogida por unos días, porque esta organización de auxilio a los refugiados españoles había comprometido se ha comprometido ella, una voluntaria que era profesora en la Universidad de Tallahassee, en Florida. Y esta se había ofrecido a cuidarlas, a atenderlas y a buscarles un futuro. A Josefina, la niña de 13 años, le ofreció pagarle los estudios normales, de enseñanza media y universitarios, lo que diera de sí. Le pagaba Marion Jewel Hay, que es como se llamaba esta señora. Había perdido a su marido en
aviador en la Segunda Guerra Mundial. Y era voluntaria de refugiados españoles. Entonces, lo tenía todo absolutamente preparado. Esta mujer daba clase en Tallahassee y tenía a disposición de María y de su hija todo lo que hiciera falta. Solamente les puso un par de condiciones: que estudie Josefina encantada de la vida, además tenía un buen nivel escolar, excepto en inglés, claro, y a madre que pusiera también a estudiar inglés, y no quiso a estudiar inglés, se negó. Pero además se negó también a colaborar en cosas, por ejemplo, en que cuando Mario daba clases particulares y tenía reuniones de universitarios en su casa, les pedía que no la molestaran, que fueran de una habitación lejos para no molestar. Y eso a María Solano, eso le sentaba como una parada, no lo soportó. Porque María Solano iba muy herida, iba terriblemente herida por las cosas que había vivido. Le había matado el marido, el novio, lo que sea, al padre de su hija, le había matado a la madre y habían hecho rebelías con ella. Entonces, eso al parecer causa problemas psicológicos profundos, de los que nunca se libró. Entonces, un día se campeó mucho y dijo que en su hija mandaba ella. No se conocían prácticamente, pero que en su hija mandaba ella y que se la llevaba de allí porque Marión pues parecía como que la había cogido celos. Se la llevó de allí a la nada, a un pueblo donde no conocían a nadie, y la vida pues sigue de una manera tremenda. Pero tiene una novela también, Josefina, pero yo creo que aquí termina la tremenda aventura de esta constelación de izquierdas que hubo en el Miera, frente a una constelación de derechas que estuvieron enfrentadas constantemente a muerte. Es una pena porque se pudiera haber llevado mejor. Bueno, muchas gracias.